Éxodo capítulo 35. Hemos visto cómo el pueblo de Israel salió con mano poderosa de la esclavitud donde estaban en Egipto. El Señor los sacó de una manera sorprendente. El Señor hizo señales a este pueblo que Él ya había escogido. Un pueblo que no lo conocía a Él. No conocían al Dios verdadero, conocían solamente los dioses de los egipcios. De oídas sus padres les habían narrado del Dios de Israel, pero me imagino que muchos de ellos estaban descorazonados porque estaban siendo esclavos y estaban siendo atormentados en Egipto, y clamaron a Dios, y Dios envió a Moisés a librarlos. Y el Señor hace grandes señales en Egipto, de manera que ellos ven como Dios, la mano de Dios está a favor de ellos y en contra de los enemigos de su pueblo Israel. Los saca de Egipto y los lleva no por el camino más corto, porque por el camino más corto había guarniciones de los filisteos que pudieran haber peleado con ellos, y aunque el Señor pudiera haberlos librado, porque el Señor puede librarlos, como los libró y los va a librar más adelante en otras situaciones de guerra, el pueblo no tenía suficiente fe para confiar en Dios. Todavía necesitaba ver más milagros. Y saben, esto lo digo porque todo esto que sucede en los acontecimientos con el pueblo de Israel a través del desierto, incluso todos los ejemplos que suceden con los diferentes patriarcas, son para nosotros ejemplos de cómo obra Dios. Son para nosotros ejemplos de cómo nosotros debemos confiar en el Señor y saber que el Señor tiene un plan. El Señor no se descuida cuando las cosas se ven adversas. El Señor tiene un plan en todo lo que está haciendo, absolutamente todo. Entonces el Señor los lleva por un lugar en donde se ven sin salida. Está el mar delante de ellos y montañas a ambos lados, y los viene siguiendo. De pronto aparece el ejército de Faraón atrás y ellos no tienen salida. Empiezan a clamar a Moisés. Y Moisés clama a Dios, y el Señor le dice a Moisés que toque el agua con la vara que traía, y cuando lo toca el mar se abre. Y el Señor se pone como una columna de tinieblas atrás para que el ejército de Faraón no los alcance. Y pasa el pueblo en seco, con agua de muro de un lado y del otro lado. Una cosa totalmente sorprendente. Y cuando llegan al otro lado, por fin, la nube se quita y Faraón con su ejército van siguiéndolos, atravesando el mar. Y el Señor, cuando iban a la mitad del mar, suelta el mar y el agua ahoga al ejército de Faraón. Y el pueblo de Israel está viendo todas estas maravillas. Dios se está manifestando al pueblo de Israel para que lo conozcan a Él como Él es, para que conozcan su poder, para que conozcan que no eran como los dioses de los egipcios, que eran solamente ídolos que, como dice el Señor, tienen ojos y no ven, tienen boca y no hablan. Él sí tiene una mano poderosa, el Señor. Y ellos, cuando ven a los soldados que empiezan a llegar muertos ya a la orilla del mar, también se dan cuenta de que es una realidad el estrago que el Señor hizo con los egipcios. Y aún así el pueblo de Israel continúa murmurando. No tienen agua, y en vez de decirle a Moisés, habla al Señor, ora al Señor, dile al Señor, ¿qué hacemos por agua? Empiezan a murmurar y a reclamar. ¿Para qué nos sacaste? ¿Que no había suficientes sepulcros allá en Egipto? Nos sacaste tú para que nos muramos de sed. Y eso no era cierto. Moisés no los sacó para que se muriesen de sed. Los sacó para llevarlos a la tierra prometida. Y más adelante tienen hambre y vuelven a quejarse. Nos sacaste acá para matarnos de hambre. Ya murmuraron una vez cuando estaban al punto de no poder cruzar el mar, y dijo, nos sacaste acá para matarnos en el desierto. Ojalá nos hubiéramos muerto allá en Egipto. Y les muestra Moisés que el Señor los sacó para llevarlos a la tierra prometida. Y luego se quejan porque no tienen agua. Nos sacaste para matarnos de sed. El Señor les da agua. Pero todavía no entienden. Al rato tienen hambre. Nos sacaste acá para matarnos de hambre. El Señor les da a comer maná y les da a comer carne también. Y continúan. Solamente 6 semanas desde que salen de Egipto llegan al final al monte Sinaí, donde el Señor va a tener una aparición personal al pueblo de Israel, y se aparece en el monte de una manera estruendosa, con un torbellino de fuego, una columna de fuego que hacía temblar el monte. Cada que Dios hablaba, temblaba el monte, humeaba, y era una cosa realmente estruendosa y terrible ante los ojos del pueblo de Israel. Tanto que sentían que se iban a morir, y le dijeron a Moisés, no queremos oír más la voz de Dios. Pero sí escucharon directamente de los labios de Dios los 10 mandamientos. Y como el pueblo dice, ya no queremos que Dios nos hable a nosotros porque nos vamos a morir de terror, que te hable a ti, Moisés, y luego tú nos hablas a nosotros. El Señor escucha eso, y Moisés va a que le hable el Señor. Y no pasaron ni siquiera 40 días cuando estos hombres ya le dijeron a Aarón, oye, no sabemos qué le pasó a Moisés, necesitamos dioses que nos lleven a la tierra prometida. Y Aarón torpemente hace un becerro de oro. Eran uno de los dioses que ellos tenían allá en Egipto. Y el pueblo se levantó a adorarlo con una orgía y una borrachera.
De manera que cuando escucha a Moisés de lejos, bueno, el Señor le dice, desciende, porque le da instrucciones a Moisés y le dice, ahora desciende, porque tu pueblo ya se corrompió. Y cuando va bajando Moisés, su siervo Josué, que estaba a mitad del camino, le dice, oigo alaridos de guerra. Y a Moisés dice, no son gritos de guerra, son gritos de borrachos. Y cuando llega a ver todo este asunto que está ahí, entonces el Señor se enoja grandemente y le dice a Moisés, apártate de ellos, yo los voy a consumir y a ti te voy a poner sobre una nación mejor que esta. Y Moisés empieza a interceder por ellos, con amor. Amaba ya a ese pueblo rebelde. Y el Señor está trabajando en el corazón de Moisés de esta manera. Y Moisés intercede por el pueblo y dice, Señor, si tú los vas a destruir a ellos, borra mi nombre del libro de la vida. Y el Señor le dice, bueno, no los voy a destruir, pero no voy a ir con ustedes. Y le dice Moisés, Señor, si tú no vas con nosotros, yo no quiero ir. Yo no quiero sustitutos. Tú dices que he hallado gracia delante de tus ojos y tú dices que vas a enviar a otro, yo no quiero ir. Entonces el Señor le dice, bueno, dile al pueblo que enlute, porque no sé lo que voy a hacer con ellos. Entonces el pueblo está temblando, porque Dios está enojado y no sabe lo que va a hacer con ellos. No sabe si el Señor va a acceder en ir o no va a acceder en ir, porque por eso se enlutaron y por mandato de Dios también. Entonces estos hombres, en este momento, esa es la condición que hay. Están nerviosos porque no saben lo que va a acontecer, pero después Moisés llega con la noticia de que Dios ha perdonado su pecado. Y saben, cuando el Señor declara su nombre, dice, yo soy fuerte, misericordioso y piadoso, que perdona la maldad, la iniquidad y el pecado, literalmente dice, que carga con la maldad, el pecado y la iniquidad. ¿De quién? Nuestra. La carga Él, la echa sobre sus hombros. Y en esta situación está entonces cuando el Señor le vuelve a dar a Moisés las tablas de la ley, que Él las había roto anteriormente, porque Moisés cuando llegó y vio el becerro de oro dijo, el pacto está roto, se acabó el pacto. Entonces el Señor le dice, alízate otras nuevas tablas y yo voy a volver a escribir los mandamientos, lo que significa que el pacto se renueva. Entonces el pueblo está en esta situación de temor, pero a la vez de emoción, de respeto, como debe de ser nuestra posición delante del Dios Altísimo, Todopoderoso. No de terror, pero sí de temor, de un temor reverente ante Dios, de saber que con Dios no se juega, que Dios cuando habla, habla en serio, que Dios nos ama, y aunque es el Dios misericordioso y piadoso que perdona la maldad, la iniquidad y el pecado, si nosotros no escuchamos la voz de Dios y atendemos a sus mandamientos, vamos a sufrir las consecuencias, y las consecuencias va a ser que este Dios de amor y misericordia se va a tornar hacia nosotros como el juez que nos condenará. Porque así como a algunos les va a decir, venid benditos de mi Padre al reino preparado, a otros les va a decir, apartados de mí, malditos al fuego eterno. Esos son los dos caminos que hay. De nosotros depende la suerte que vamos a tener en el futuro. Y nos dice en el versículo 1 del capítulo 35 que Moisés convocó a toda la congregación de los hijos de Israel y les dijo, estas son las cosas que Jehová ha mandado que sean hechas. 6 días trabajarás, mas el día séptimo os será santo, día de reposo para Jehová. Cualquiera que en él hiciere trabajo alguno morirá. No encenderéis fuego en ninguna de vuestras moradas en el día de reposo. Lo primero que les está diciendo aquí, que ya se los había dicho también en el capítulo 31, versículo 12, le dice, habló además Jehová a Moisés diciendo, tú hablarás a los hijos de Israel diciendo, en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová que os santifico. Así que guardaréis el día de reposo, porque santo es a vosotros. El que lo profanare de cierto morirá, porque cualquiera que hiciere obra alguna en él, aquella persona será cortada de en medio de su pueblo. 6 días se trabajará, mas el día séptimo es día de reposo, consagrado a Jehová. Cualquiera que trabajare en el día de reposo ciertamente morirá. Guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones, por pacto perpetuo. Señales para siempre entre mí y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó y reposó. El Señor repite varias veces que es un pacto y que es una señal entre Dios e Israel. El Señor en otra ocasión había hecho un pacto con Noé y también puso una señal. No voy a volver a destruir el mundo con un diluvio. Ese es el pacto que hago con la humanidad, y como señal voy a poner el arco iris. Cuando llueva va a aparecer el arco iris, y ese va a ser mi señal visible. Hizo un pacto con Abraham. Ustedes son pueblo escogido para mí y van a circuncidar todo varón que nazca entre ustedes. Pero muchos pueblos también ya habían adoptado la circuncisión, entonces no era muy distinguible el pueblo de Israel.
Y el Señor además quería una señal que se pudiese ver. La circuncisión pues no se podía ver. Entonces el Señor dice, ahora voy a hacer un pacto con ustedes, me van a hacer un pueblo escogido, y el pacto va a ser que van a guardar el día de reposo. Porque uno dice, oye, está bien, el Señor dice, en el Nuevo Testamento el Señor dice que el día de reposo está creado por nuestra causa, pero el que lo quebrantare morirá. Wow, está como fuerte, ¿no? Si no, o descansas o te mueres. Está un poco fuerte el castigo, pero el castigo era así por cuanto estaban quebrantando el pacto con Dios, diciéndole, a mí no me interesa qué señal hayas querido tú hacer del pacto. Era la señal. Yo voy a quebrantar ese pacto. Entonces por eso el Señor es tan duro con esto. Nosotros no debemos de tomar esto del pacto del día de reposo como una obligación. Yo sé que algunos lo toman, oye, pero si es el cuarto mandamiento, ¿cómo vamos a ignorar el cuarto mandamiento así nada más porque queremos? Bueno, debemos entender una cosa. El Señor dice que es un pacto entre Dios e Israel. Pero además quiero decir un detalle. Cuando Pablo tuvo el conflicto de que algunos judaizantes empezaron a llegar a la iglesia de Antioquía, diciéndole a la gente que tenían que guardar la ley completa para poder ser verdaderos cristianos, Pablo dijo, eso no es lo que a mí el Señor me ha revelado. Y tuvieron gran contienda él y Bernabé con estos judíos que venían de parte supuestamente de la iglesia de Jerusalén con estas ordenanzas. Entonces fueron ellos a la iglesia de Jerusalén a discutir el punto, y muchos de los que estaban allí, de los dirigentes, incluso algunos de los apóstoles, todavía pensaban eso. Sí, hay que guardar la ley, por supuesto. Aunque cuando Jesucristo estaba aquí en la tierra, no se estaba guardando la ley al pie de la letra, por lo menos no como la guardaban los fariseos. Esa era una de las razones por las cuales crucificaron al Señor. Porque decía, tus discípulos no se están lavando las manos de acuerdo al ritual que debe haber aquí, de acuerdo a la ley, de acuerdo a las costumbres, de acuerdo a lo que nos han enseñado los intérpretes de la ley. Porque aparte de la ley que estaba aquí, de Moisés, tenían las interpretaciones de la ley y las tradiciones añadidas a todo esto. Y también criticaban porque los discípulos estaban recogiendo en el día de reposo granos de espigas para comérselos, no para trabajar, sino para comérselos. Cuando el Señor sanó a un ciego un día, en un sábado también, un día de reposo, hizo lodo, tomó tierra y escupió, ¿verdad? No sabemos si escupió en la tierra o escupió en la mano y se agarró tierra, pero el caso es que hizo lodo y estaba prohibido por las tradiciones de los judíos hacer lodo en el día sábado. Y los fariseos estaban, ¿y por qué lo tuvo que sanar así? Pudiéndolo haber sanado de otra manera, tuvo que sanarlo haciendo lodo. ¿Y por qué en sábado? ¿Por qué no lo sana el domingo o el lunes? O el viernes. Y el Señor les está mostrando que no era eso lo que el Señor quería, sino que se guardara el sábado como un pacto, ¿verdad? Ellos ya le habían aumentado muchas cosas. Como por ejemplo, hoy en día, dicen que llevar una carga en el día sábado es contra la ley. Pero ¿qué cosa es una carga? Si tienes dientes postizos, no los puedes usar el día sábado. Si usas lentes de contacto, ni modo, el día sábado no se puede poner. Si tienes zapatos con clavos, no los puedes usar en el día sábado, porque usa zapatos que no lleven clavos, porque los clavos es llevar una carga. Y como les he compartido yo cuando visité Jerusalén, me quedé en un hotel, ¿verdad? Y en el sábado tenían un letrero que decía elevador del sábado. Y cuando pregunté, ¿y por qué? ¿Cuál es la diferencia entre este y los otros dos elevadores que están al lado? Dice, es que este se va parando en cada piso para que no hagas el trabajo de apretar el botón. Entonces tú nada más te subes y el elevador cuando llega al piso deseado, procura no quedarte en el piso número 30, porque si no vas a tardar todo el sábado en llegar arriba. Pablo dice, uno hace diferencia entre día y día y otro toma iguales todos los días, cada quien esté convencido en su propio corazón. El que hace diferencia entre día y día, para Dios lo hace, y está bien, si lo quiere hacer así. Pero el que no hace diferencia entre día y día, no se condena. Cuando Pablo fue a hablar este asunto a la iglesia de Jerusalén, concordaron. No, los gentiles que se están convirtiendo no los vamos a obligar a guardar la ley completamente. No los vamos a obligar a que se circunciden, a que guarden el pacto con Abraham. Y aunque no lo dicen, tampoco los obligaron a guardar el sábado. Yo no estoy en contra de que una persona quiera guardar el sábado, simplemente quiero decir, en todo el Nuevo Testamento no hay ninguna ordenanza de nadie, absolutamente, acerca del sábado, que tenemos que guardar el sábado. De hecho, la iglesia
se empezó a reunir los domingos celebrando el día que el Señor resucitó. Empezaron a tener reuniones los domingos porque pues resucitó un domingo, ¿verdad? Entonces esa es una costumbre. Por eso el apóstol Pablo dice, cuando os reunáis el primer día de la semana, bla, 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 da las instrucciones acerca de la iglesia, porque se reunían cada primer día de la semana como congregación. Y también se reunían otros días. Continúa diciendo, y habló Moisés a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo, esto es lo que Jehová ha mandado, tomad entre vosotros ofrenda para Jehová, todo generoso de corazón la traerá a Jehová, oro, plata, bronce, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, pieles de carneros teñidas de rojo, pieles de tejones, madera de acacia, aceite para el alumbrado, especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático, y piedras de ónice y piedras de engaste para el efod y para el pectoral. Fíjense lo que dice aquí, que también vamos a leerlo ahora sí en Éxodo capítulo 25. Es la primera vez que el Señor hace mención de esta ofrenda que se va a recoger. Y dice en el capítulo 25, versículo 1, habló Jehová a Moisés diciendo, di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda. Fíjense el requisito. De todo varón que la diere de su voluntad, de corazón, tomaréis mi ofrenda. Y esta es la ofrenda que tomaréis de ellos: oro, plata, cobre, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, pieles de carneros teñidas de rojo, pieles de tejones, madera de acacia, aceite para el alumbrado, especies para el aceite de la unción y para el incienso aromático, piedras de ónice y piedras de engaste para el efod y para el pectoral. Y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos, conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Aquí es cuando le está hablando a Moisés de que él va a habitar entre el pueblo. Entonces acá ya es el momento, es un poco repetitivo este libro, pero no vamos a repetir las cosas que ya hemos dicho, pero quiero que consideremos que dice, por ejemplo, aquí, el versículo 5 del 35, donde estábamos, tomad de entre vosotros ofrenda para Jehová, todo generoso de corazón. Y acá dijo que el que tenía voluntad de traer la ofrenda de corazón voluntaria. ¿Saben? El Señor dice, así tomaréis mi ofrenda. No quiere el Señor una ofrenda obligatoria. Y qué triste es cuando a veces se escucha, necesitamos que envíes tu ofrenda. Necesitamos que envíes tu ofrenda para que este ministerio continúe. Necesitamos, y insisten y insisten. Y hay iglesias en donde hacen promesas. La gente se compromete a pagar cierta cantidad de dinero. Y cuando no lo puede pagar, ahí están sobre esta persona. Tú te comprometiste y estás en deuda por tanto. Y a veces la persona así a regañadientes saca la chequera y hace la cantidad y ahí está el dinero. Ese dinero el Señor no lo recibe. Porque dice el Señor que recibe la ofrenda voluntaria. En el Nuevo Testamento no se nos habla mucho del diezmo. Bueno, la ley de Moisés sí tenía el diezmo, pero el diezmo es de antes de la ley. Porque Abraham le entregó los diezmos a Melquisedec antes de eso. Pero en la ley del Señor, el Señor impuso los diezmos. Aparte estaban las ofrendas, aparte del diezmo, pero el diezmo era obligatorio. En el Nuevo Testamento no se menciona esto, pero tampoco se menciona que se quite. Y yo sugiero que si nosotros no estamos dando al Señor lo que nuestro corazón sabemos que debe ser lo justo, nos examinemos. Es una demostración para mí cuando nosotros no le damos al Señor lo suyo de falta de fe. ¿Por qué digo esto? Porque a veces pensamos, pero luego no me va a alcanzar para pagar las cuentas. El Señor dice en Malaquías, pruébame. Ni ninguna otra parte de la Biblia, hablando de ninguna otra cosa, el Señor dice, pruébame. El Señor en Malaquías dice, ustedes tienen los bolsillos rotos, siembran y no cosechan, gastan y no adquieren, porque yo me encargo de que así suceda, porque ustedes son avaros, porque lo quieren todo para ustedes. Pruébenme en esto, ocúpense de mantener la casa del Señor, porque los levitas y la casa de Dios se mantenía de las ofrendas de la gente. No es que Dios esté necesitado como muchos lo presentan. Necesitamos que envíes tu ofrenda porque si no Dios se va a quedar en bancarrota. No, Dios nunca se va a quedar en bancarrota. Pero Dios ha escogido que nosotros, que somos materialistas, que tenemos nuestro tesoro aquí en la tierra, nos desprendamos de lo que ni siquiera es nuestro
para entregárselo al Señor. Y dice, pruébame, dice el Malaquías, si no abriré las ventanas de los cielos y derramaré abundancia sobre ti, que sobreabunde. Y voy a parar al devorador, aquella situación en tu vida que te está gastando dinero, que te está sacando el dinero por un lado, yo lo voy a parar para que te rinde ese dinero. Pruébame en eso. Pero ¿qué pasa con nosotros? A veces decimos, sí, ojalá que sí, pero quién sabe. Entonces, cuando decimos el quién sabe, ¿saben qué sucede? Estamos demostrando que no tenemos fe. Está bien, eso lo dijo el Señor, pero ¿lo llevará a cabo? Aquí el Señor dice, yo no voy a la gente a decirles, por favor, traigan de la ofrenda de los regalos que les dieron los egipcios antes de salir, porque les dieron joyas, les dieron piedras preciosas, les dieron herramientas, les dieron todo lo que pidieron, y aún más, porque la gente ya quería, váyanse, porque nos vamos a morir todos. Justamente cuando se acababa de morir el primogénito de cada familia. Y los echaron de Egipto de esa manera. Y el Señor no le estaba diciendo a Moisés, por favor, dile a la gente que considere todas esas abundancias que yo les regalé en Egipto y que traigan sus bienes para acá. No. Cada persona que tenga en su corazón voluntad de dar, que dé. También en el Nuevo Testamento nos dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Que se recojan las ofrendas, lo que cada quien propuso en su corazón. Si tú no tienes dinero y dices que no me va a alcanzar y no te sientas mal, guárdate tu dinero y ya. El Señor no te lo va a recibir si tú sientes con que, ay, Señor, bueno, ay, aquí está, pues. No, el Señor así no lo recibe. Solamente cuando yo le doy al Señor de corazón y con gozo y respetando que Él es mi proveedor y, ok, Señor, esto es tuyo y aquí estoy. En el Nuevo Testamento vemos un incidente donde estaba una viuda dando su ofrenda en el templo. Nadie le estaba pidiendo nada. Nadie le estaba exigiendo nada a la viuda. Y yo no creo que la viuda agarró y dijo, pues ok, estas 2 dracmas es lo único que me queda. Ahí está, Señor, para que ya no digan. No. Se las dio de todo corazón y Dios lo vio, lo observó y lo comentó orgulloso. Esa mujer que está allí, que tal vez con vergüenza ni siquiera mostró lo que estaba dando, sacó así de lo que tenía y ni siquiera el Señor dijo, yo sé lo que puso 2 dracmas. Y ha dado más que nadie. Porque esta mujer viuda es pobre, no tiene nada. Eso que dio es todo lo que tiene para comer. No tiene para comer. Dio todo lo que tenía. Yo les voy a decir una cosa, estoy seguro que esa viuda no se fue con el estómago vacío a dormir. Y el Señor le proveyó. Porque el Señor dice, pruébame en estas cosas. Si no voy a abrir las ventanas de los cielos para que te sobreabunde a ti. La ofrenda no necesariamente tiene que ser de dinero. También todo lo que yo le ofrendo al Señor, mi tiempo, mis talentos, tengo que dárselos de corazón. No diciendo, ok, Señor, hay un trabajo que hay que hacer para el Señor, aquí vamos, ok, bueno, hay que ir. Si hay que ir nomás. Mejor quédate en tu casa, viendo una película o viendo el fútbol, porque el Señor no recibe ese tipo de trabajo, de ofrenda de ninguna manera. ¿Saben por qué? Porque Él a nosotros no nos da regañadientes tampoco. A nosotros lo que nos da porque nos ama. Ahora en el versículo 10 del capítulo 35, acaba de decir el Señor a Moisés que traigan la ofrenda a aquellas personas que son generosos y que lo van a hacer de corazón, porque el Señor no pide nunca una ofrenda obligatoria. Todo sabio de corazón entre vosotros vendrá y hará todas estas cosas que Jehová ha mandado. Primero le ha dicho a Moisés que le traigan oro, plata, bronce, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, pieles de carneros teñidas de rojo, pieles de tejones, madera de acacia, aceite para el alumbrado, especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático, y piedras de ónice y piedras de engaste para el efod y para el pectoral. Estos son materiales para la construcción del tabernáculo. El Señor ya le había mostrado a Moisés un plano de cómo iba a ser el tabernáculo, pero vamos a ver que aquí el Señor también le va a iluminar a 2 personas que Él va a tomar, con el Espíritu de Dios los va a llenar para darles a conocer exactamente cómo Dios quería que se hiciera cada cosa. Es increíble porque todo es un símbolo de lo que va a venir después. Incluso toda la administración del templo, el mismo tabernáculo, los sacrificios y todo, es un símbolo de las cosas que vienen después. Y les digo que una cosa también es un símbolo. Hablaba yo de que el Señor utiliza situaciones adversas para mostrarnos el Señor, refinarnos en nuestra fe,
Por ejemplo, recordemos un poquito a Abraham. El Señor le promete que lo va a sacar de Ur de los Caldeos a una tierra que le va a mostrar y le muestra la tierra, pero aún en la tierra podríamos pensar todo le va a ir bien, porque ya está ahí en su tierra, en donde el Señor le dijo, esto lo vas a heredar tú, lo va a heredar tu gente. Ahora, allí mismo, mientras estaba en la tierra prometida, en la tierra de Canaán, tuvo hambre y se fue a Egipto para salir de la situación problemática. Y cuando le hizo la promesa de darle un hijo, no se la dio inmediatamente, se tardó un tiempo, porque el Señor estaba refinando la fe de Abraham. Y lo mismo le sucedió a Isaac, y lo mismo le sucedió a Jacob. Tuvieron que pasar por esos tiempos de prueba, y el pueblo de Israel también tiene que pasar por este tiempo de prueba. Como nosotros pasamos por tiempos de pruebas, decimos, a ver, Señor, si ya te estoy sirviendo y todo, supuestamente te estoy siendo fiel, ¿por qué me están sucediendo estas cosas? Porque me está refinando el Señor, como tenemos que ser refinados. Los materiales también tienen un símbolo, y aquí el Señor primero ha pedido oro. El oro simboliza a Dios mismo, a la deidad. No estoy queriendo hacer una interpretación alegórica aquí de lo que vamos a leer, pero debo decir que la mayoría de los comentaristas bíblicos que interpretan estos símbolos están de acuerdo en lo que voy a decir. Así que si lo quieren tomar, lo pueden tomar. ¿Y de dónde sacaron estos símbolos? Pues de las mismas cosas que suceden en la Escritura. O sea, el oro es símbolo de Dios, de la deidad. La plata es símbolo de redención. El bronce es símbolo del juicio por el pecado. La madera, los hebreos lo veían, por cuanto la madera es de color marrón o color café, se relaciona con la carne, con la humanidad, con el hombre. El lino es pureza y justicia. El lino no hacía transpirar a la persona y también es un símbolo de descanso. El Señor decía que quería que los sacerdotes se vistieran de lino porque no quería que hicieran un trabajo con esfuerzo. A veces uno dice, ay, tengo tanto trabajo para Dios, estoy tan abrumado de tanto trabajo y exhausto. El Señor no quiere ese tipo de trabajos donde nos estemos quejando, porque nuestro servicio a Dios tiene que ser con gozo, sin transpiración. No quiere decir que no nos debemos esforzar, porque vemos en el ejemplo del apóstol Pablo también, que era un hombre tenaz y trabajador. Tenía muchos momentos incluso de no poder dormir por el trabajo que tenía. Vemos aquí también los colores que van a significar. El blanco significa también pureza, justicia y santidad. El azul, cuando dice el Señor que le traigan azul, era lino, hilo de lino teñido de azul, un azul oscuro, índigo, que era caro este lino porque la tintura del índigo era sacada de una planta en África, en India, Indonesia, en China también, que pues sacaban apenas un poquito de las hojas de las plantas estas y era costoso, aunque era abundante, y significa también el color, autoridad y Espíritu Santo. El púrpura era una tintura sacada de la glándula de un caracol marino. Cuando hablan aquí de púrpura no está hablando de la tintura, sino de hilo que ya está teñido en esta tintura. Significa el color de púrpura realeza. El escarlata era una tintura sacada de un gusano que lo secaban y luego lo molían. Con ese polvito hacían la tintura para teñir el lino también en color rojo, escarlata, que su significado es sangre y sacrificio. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque en el momento que se vaya a empezar a armar el tabernáculo, todos estos elementos van a estar en el tabernáculo y su significado va a estar allí activo, porque el Señor quiere que vea el sacerdote y el sumo sacerdote y el pueblo lo que sería figura de lo que hay en el cielo. Aunque el pueblo no podía entrar en el lugar santo, solamente veía afuera el velo que lo tapaba, no veía lo que pasaba dentro. Y dentro del lugar santísimo, que estaba dentro del lugar santo, solamente entraba el sumo sacerdote una vez al año, nadie más. Este templo iba a ser portátil, este tabernáculo, pero no obstante iba a ser una casa sorprendente, ¿verdad? Un tabernáculo sorprendente de belleza increíble, aunque tal vez por fuera no se veía muy bonito, porque lo que quedaba al exterior, se ponían las telas de lino, que vamos a ver más adelante, bordadas, ya lo vimos también la vez pasada, bordadas con querubines de obra primorosa, y luego había una cubierta de pieles de carneros teñidas de rojo, y luego de pieles de cabras, y luego de pieles de manatíes. Entonces lo que se veía afuera eran las pieles de manatíes que estaban cubriendo esta casa. Por dentro el templo tenía las paredes de oro, el techo pues se veía el azul, los querubines, y se veía la cortina que dividía el lugar santo del lugar santísimo también con querubines. Y el Señor dice que Él le dio sabiduría especial a unas personas para que lo hicieran de una obra primorosa, o sea, algo especial. El diseño que el Señor les dio se lo puso a través del Espíritu Santo a ellos de una forma sobrenatural.
Y la obra que hicieron, toda la elaboración del mobiliario fue una cosa impresionante, fue una obra maestra, majestuosa. Todo esto lo está haciendo el pueblo mientras están estacionados al pie del monte Sinaí, antes de partir a la tierra prometida. Estuvieron casi un año ahí, el Señor está entregando la ley y en este momento, como dije, están empezando a juntar este material. Pero no solamente era el material de oro, de plata, de azul y etcétera que acabamos de mencionar, que era lo que el Señor quería, sino también la mano de obra. Hay personas que tal vez dicen, yo no tengo sustancia que dar, no tengo mucho dinero para ofrendar, pero puedo ofrendar mi trabajo, puedo ofrendar mi labor. Bienvenido, dice el Señor. O sea, todo lo que ofrendas de corazón al Señor, el Señor lo recibe. Lo que se lo das a regañadientes, el Señor no lo recibe y tú lo pierdes. Todo sabio de corazón de entre vosotros vendrá y hará todas las cosas que Jehová ha mandado. El tabernáculo, su tienda, su cubierta, sus corchetes, sus tablas, sus barras, sus columnas y sus basas, y el arca y sus varas, el propiciatorio, el velo de la tienda, la mesa y sus varas. O sea, el arca se cargaba con unas varas que estaban en unos anillos, y las mesas también, los altares también, todos tenían varas, los muebles. Entonces la mesa y sus varas y todos sus utensilios, y el pan de la proposición, el candelero del alumbrado, sus utensilios, sus lámparas, y el aceite para el alumbrado, el altar del incienso y sus varas. Está hablando de gente que va a construir estas cosas, a hacerlas. El aceite de la unción, el incienso aromático, la cortina de la puerta para la entrada del tabernáculo, el altar del holocausto, su enrejado de bronce y sus varas y todos sus utensilios y la fuente con su base, las cortinas del atrio, sus columnas y sus basas, la cortina de la puerta del atrio, las estacas del tabernáculo y las estacas del atrio y sus cuerdas, las vestiduras de servicio para ministrar en el santuario, las sagradas vestiduras de Aarón el sacerdote y las vestiduras de sus hijos para servir en el sacerdocio. Y luego dice aquí que salió toda la congregación de los hijos de Israel de delante de Moisés, una vez que les dieron esta orden, y vino todo varón a quien su corazón estimuló, y todo aquel a quien en su espíritu le dio voluntad, con la ofrenda a Jehová, para la obra del tabernáculo de reunión, para toda su obra, para las sagradas vestiduras. Vinieron así hombres como mujeres, todos los voluntarios de corazón, y trajeron cadenas y zarcillos, anillos y brazaletes y toda clase de joyas de oro, y todos presentaban ofrenda de oro a Jehová. Imagínense ustedes, en este momento el pueblo está contentísimo porque se da cuenta que el Señor los recibió y está pidiendo ya la ofrenda para hacer el tabernáculo. Entonces estaban muy nerviosos porque no sabían lo que iba a hacer el Señor. Y el Señor le dice, ok, yo voy a andar con ustedes, yo voy a habitar entre ustedes y vamos a hacer un tabernáculo. Entonces todos contentos ahora traen con todo su corazón la ofrenda delante de Dios. Todo hombre que tenía azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, pieles de carneros teñidas de rojo, o pieles de tejones lo traía. Todo el que ofrecía ofrenda de plata o de bronce traía a Jehová la ofrenda, y todo el que tenía madera de acacia la traían para toda la obra del servicio. Además, todas las mujeres sabias de corazón hilaban con sus manos y traían lo que habían hilado, azul, púrpura, carmesí o lino fino. O sea, ellos allá en sus tiendas hacían las telas y lo traían, todo de acuerdo a la orden que les van a dar los que están al frente. Y todas las mujeres cuyo corazón las impuso en sabiduría hilaron pelo de cabra. Los príncipes trajeron piedras de ónice y las piedras de los engastes para el efod y para el pectoral, y las especies aromáticas y el aceite para el alumbrado y para el aceite de la unción y para el incienso aromático. De los hijos de Israel, así hombres como mujeres, todos los que tuvieron corazón voluntario para traer toda la obra que Jehová había mandado por medio de Moisés que hiciesen, trajeron ofrenda voluntaria a Jehová. Luego aquí viene un paréntesis en donde nos dice que dijo Moisés a los hijos de Israel: mirad, Jehová ha nombrado a Bezalel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo ha llenado del Espíritu de Dios en sabiduría, en inteligencia, en ciencia y en todo arte, para proyectar diseños, para trabajar en oro y en plata y en bronce y en talla de piedras de engaste, en la obra de madera, para trabajar en toda labor ingeniosa, y ha puesto en su corazón el que pueda enseñar también, así como en Aloiab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, y los ha llenado de sabiduría de corazón para que hagan toda la obra del arte y de invención y del bordado en azul, en púrpura, en el carmesí, en el lino fino y en el telar, para que hagan toda labor e inventen todo diseño. Así pues, Bezalel y Aloiab
Y todo hombre sabio de corazón a quien Jehová dio sabiduría e inteligencia para saber hacer toda la obra del servicio del santuario, harán todas las cosas que ha mandado Jehová. Entonces, el Señor, fíjense qué especial, llena del Espíritu Santo para darles esta sabiduría de inventar diseños y de enseñar. A veces pensamos que el Espíritu Santo solamente nos va a dar sabiduría para las cosas de la Biblia y en las cosas espirituales. Y aquí el Señor está dando ciertos talentos especiales. Todo talento que tienes tú, te lo dio el Señor y es obra de Él. Pero aquí de una forma sobrenatural también el Señor llena a estos hombres que tal vez salieron de Egipto con su sabiduría de diseñar y todo eso y se sentían, ¿y en qué me va a utilizar el Señor aquí? Pues aquí había el momento. Y había otras personas también, como menciona al final, en el primer versículo del capítulo 36. Y luego dice, esto es sorprendente lo que sucede aquí en el versículo 2 del capítulo 36, que Moisés llamó a Bezalel y a Aloiab y a todo varón sabio del corazón, en cuyo corazón había puesto Jehová sabiduría, a todo hombre a quien su corazón le movió a venir a la obra para trabajar en ella. Y tomaron de delante de Moisés toda la ofrenda que los hijos de Israel habían traído para la obra del servicio del santuario, a fin de hacerla, y ellos seguían trayéndole ofrenda voluntaria cada mañana. O sea, la gente seguía trayendo ofrenda. Ellos se llevaron los materiales y se los iban llevando cada vez, y la gente seguía trayendo cada mañana su ofrenda voluntaria. Notemos nuevamente, voluntaria. Tanto que vinieron todos los maestros que hacían toda la obra del santuario, cada uno de la obra que hacía, y hablaron a Moisés diciendo, el pueblo trae mucho más de lo que se necesita para la obra que Jehová ha mandado que se haga. Entonces Moisés mandó pregonar por el campamento diciendo, ningún hombre ni mujer haga más para la ofrenda del santuario, y así le impidió el pueblo ofrecer más, pues tenían material abundante para hacer toda la obra y sobraba. Yo no conozco todavía ninguna congregación que haya dicho, por favor, ya no den más ofrenda, porque ya tenemos suficiente y demasiado. No quiero decir que no haya gente de buen corazón que traiga al Señor lo que es suyo, pero aquí vemos cómo el Señor obró en los corazones de estas gentes para traerle al Señor con gozo, y hubo en abundancia. En un ratito más les voy a hablar de toda la cantidad de material que trajeron. Bueno, no vamos a leer todo esto porque es muy repetitivo. Se construye el tabernáculo, desde el versículo 8, el mobiliario del tabernáculo, que ya lo vimos la vez pasada cómo era y sus dimensiones, el atrio del tabernáculo, y termina todo el asunto hasta el versículo 23 del capítulo 37, y nos dice en el versículo 24 que todo el oro empleado en la obra, en toda la obra del santuario, el cual fue oro de la ofrenda, fueron 29 talentos y 730 ciclos según el ciclo del santuario. En pocas palabras, para no leerlo en talentos y en ciclos, lo que nos va a decir aquí, que la cantidad de oro que se trajo fueron 994 kilos con 322 gramos, casi una tonelada de oro trajo el pueblo. Esto, el valor actual de lo que trajeron ahí, para lo que vale el oro hoy, sería de $30,440,320. Se especula que el oro puede llegar a subir este año a $1,600 la onza Troy. Si esto llega a ser así, el valor va a ser de $51,154,864 de puro oro. De plata trajeron 6 toneladas, 828 kilos, 235 gramos de plata, con un valor actual, a como está la onza Troy hoy, es de $3,039,500 con 20 centavos. A lo que se especula que va a subir en este año la plata serían $7,017,605 con 10 centavos. De bronce trajeron 2 toneladas con 407 kilos, con un valor aproximado, lo saqué yo de lo que costaría el bronce en el 2003, de unos $15,000. Pero notemos una cantidad no tan grande de gente, la cantidad que trajeron, y todavía pudieron haber traído más. Y les dijo Moisés, ya no traigan más, señores. El oro con el que hicieron el becerro, lo molió Moisés y lo tiró al río, así que ese oro se perdió. Y ha de haber sido un becerro, pues no chiquitito, ha de haber sido un becerro más o menos grande. Tamaño becerro, me imagino yo. Ese oro se perdió, pero no se quedaron sin dinero con esto, todavía quedaron con mucho más. Imagínense todo el oro que le sacaron y la plata que tenían del pueblo de Egipto, que les dieron todas las joyas y todas estas cosas. Y la gente de voluntad trajo todas estas cosas que tal vez eran preciados para ellos, pero se le iban a dar al Señor y lo hicieron con orgullo.
¿verdad? Qué cosa tan especial. Luego nos habla acerca de la hechura de las vestiduras de los sacerdotes. Como dije, el efod era una túnica que se ponía el sacerdote, todas hechas de estos materiales increíbles de azul, de carmesí, de púrpura, de lino y de oro. ¿Saben qué dice aquí que sucedía? Hicieron unas láminas de oro que las cortaron en hilos. Y esos hilos los tejieron también en la tela. O sea que la tela tenía diseños de oro, de escarlata, de púrpura y de azul y en el lino, ¿verdad? Y me imagino que también de blanco, porque el lino por naturaleza es blanco. Parecían unos reyes. El sacerdote tenía 2 piedras de ónice en las hombreras que tenían, y en cada piedra estaban las 6 de las tribus de Israel en una y las otras 6 en la otra, que significaba también que cargaba con el pueblo para presentarse delante de Dios sobre sus hombros. Y también tenía el pectoral, que era de esta misma tela bordada en forma rectangular, pero que estaba doblada y entonces se hacía cuadrada. Estaba colgada de las hombreras y tenía montados en engastes de oro 12 piedras preciosas, cada piedra con el nombre de una de las tribus de Israel, y estaba sobre el pecho, sobre el corazón, llevando así al pueblo también en representación delante de Dios en el corazón. Porque es la labor del sacerdote. El sacerdote va a representar al pueblo delante de Dios. El sumo sacerdote era el que entraba con la sangre de la víctima del pecado del pueblo, y en representación de todo el pueblo derramaba la sangre en el propiciatorio. Y el propiciatorio estaba encima del arca del pacto. Y el arca, sabemos que era una caja de madera cuadrada, cubierta de oro por todos lados, en donde estaban las tablas, en donde estaba una jarra muy lujosa de oro también, con el maná adentro. Y estaba la vara de Aarón que iba a rebendecer, después la van a poner. En este momento solamente las tablas y el maná, que lo van a poner ahí. Y luego estaba cubierto con una tapa que se llamaba el propiciatorio, que estaba hecha de oro sólido, de una sola pieza, con unos querubines labrados a martillo, no fundidos como el becerro que hizo Aarón. Estos estaban labrados a martillo, que en cierta forma también tiene un símbolo, ¿verdad?, de estar golpeados a martillo. Este era el lugar santísimo. Había 2 muebles en el lugar santísimo. Uno era la caja, que era el arca, no el arca como la de Noé, sino una caja mucho más chiquita. Y el propiciatorio era la pieza de oro que iba encima, en donde se esparcía la sangre del sacrificio y representaba la presencia de Dios. El Señor le dice a Moisés: desde ese punto, desde ese lugar, yo voy a hablar contigo, Moisés. Cuando hable contigo, tú vas a tener que entrar a ese lugar, y desde ese lugar yo voy a hablar contigo. Entraba el sumo sacerdote, también entraba Moisés, en el tiempo que vivió. Y después que acabó Moisés, solamente el sumo sacerdote podía entrar. También afuera del lugar santísimo había un velo que dividía el lugar santo del lugar santísimo, y estaba el altar del incienso enfrente del velo. De un lado estaba la lámpara, el candelero, con 7 copas para alumbrar, la que está en medio, y 3 a un lado y 3 al otro lado, lo que conocemos como una minora. Y estaba la mesa de la proposición. ¿Qué significaba el altar del incienso? El incienso significa las oraciones nuestras delante de Dios, que suben delante de su presencia. El candelero era la luz de Dios con la que Dios nos ilumina, pero también tenía un detalle el candelero. El asta del medio, de donde salían los otros brazos para las 6 copas, 3 de un lado y 3 del otro, surtía de aceite para el alumbrado a los otros 6 brazos. El número 6 es el número de hombre, y el Señor dice: yo soy la vid y ustedes son los pámpanos, separados de mí nada podéis hacer. Nosotros estamos injertados en la vid verdadera, que es Cristo. Y esa es la simbología que también tiene ahí. Los panes de la proposición, su simbología es que cada pan significaba una de las tribus de Israel, significa la humanidad. También significa el cuerpo de Cristo. Somos el cuerpo de Cristo, pero también el Señor tomó un pan y dijo: este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Afuera de ese lugar, del lugar santo, estaba primero una fuente donde se lavaba el sacerdote para entrar a la presencia de Dios, y enfrente de eso, ya rumbo a la puerta, estaba el altar del sacrificio. En la fuente significa que nosotros, para entrar a la presencia de Dios, necesitamos limpiarnos. ¿Y qué es lo que nos limpia, según dice el Señor? La palabra.
A veces queremos entrar en oración, queremos entrar inmediatamente a tener un momento de intimidad con el Señor, pero no hemos tomado tiempo de leer la palabra, de dejar que Dios nos hable, y entramos sucios, entramos secos y sentimos que no nos comunicamos. Y bueno, el altar del sacrificio que vemos también simboliza el sacrificio de Cristo por nuestros pecados y que nosotros recibimos el perdón mediante nuestro arrepentimiento y nuestra fe en Él. ¿Verdad? Nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados, nos limpiamos con la palabra y luego entramos en la presencia de Dios, ¿verdad? Para comer de ese pan de Cristo Jesús, ser alumbrados con su luz y poder ofrecer nuestras oraciones como incienso grato delante de la presencia del Señor. Todo esto es un simbolismo. Entonces termina diciendo que Moisés hace todo esto y, como dije, lo vuelve a repetir. Al final, en el capítulo 40, versículo 34, dice que entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión porque la nube estaba sobre él y la gloria de Jehová lo llenaba. Y cuando la nube se alzaba del tabernáculo, los hijos de Israel se movían en todas sus jornadas, o sea, iban a donde tenían que ir, pero si la nube no se alzaba, no se movían hasta el día en que ella se alzaba, porque la nube de Jehová estaba de día sobre el tabernáculo y el fuego estaba de noche sobre él, a la vista de toda la casa de Israel en todas sus jornadas. Esto quiere decir que el pueblo de Israel, desde donde estaba, porque el tabernáculo estaba en el centro del campamento, podían ver la presencia de Dios entre ellos visualmente. Veían la nube en el día y veían en la noche el fuego, ¿verdad? Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Realmente qué hermoso es ver cómo esta simbología del tabernáculo nos revela muchas cosas, Señor, y muchas más que se pueden sacar todavía, Padre, para darnos cuenta, Señor, que tú estás en medio nuestro, Señor. Queremos acercarnos a ti, Señor, limpios por la palabra, ofreciéndote oraciones que lleguen como incienso delante de tu presencia, y queremos ser uno contigo, Señor. Gracias te damos en nombre de Cristo Jesús. Amén.